Geometría 2022, resolución de la actividad 02. Tenemos una parametrización en el enunciado y un dominio. Y lo primero que nos piden es determinar si la parametrización es regular. Para eso necesitamos estudiar la continuidad de la parametrización y la continuidad de su derivada. Así que tomamos la parametrización, la derivamos. La primera componente por regla de producto, la segunda por regla de producto, la tercera sale directo. Acá podemos extraer en la primera componente factor común a la t y en la segunda también, no es obligatorio. Y ahora tenemos que estudiar si ambas expresiones, tanto la parametrización como su derivada, está formada por componentes continuas. La función original, la parametrización, es en la primera componente un producto de dos funciones continuas. Así que por lo tanto la primera componente es continua. La segunda es también un producto de funciones continuas, tanto e a la t como seno de t son funciones continuas. Y la tercera e a la t es directamente una función continua, así que la primera función, la parametrización original, está formada por componentes continuos, por lo tanto es continua. La derivada de la parametrización, acá tenemos, la primera componente es producto de este paréntesis y una función continua. Y el paréntesis es la resta de dos funciones continuas. Así que el paréntesis forma una función continua por otra función continua que sea la t, da una función continua. Toda la primera componente es continua. La misma justificación vale para la segunda componente. El paréntesis es la suma de dos funciones continuas, da continuo. Por una función continua, da continuo. Y la tercera, e a la t, sigue siendo continua. Así que la parametrización es de clase C1. Es continua la parametrización y es continua su derivada. Bien, el segundo axioma me pide estudiar si la parametrización se anula para algún valor de t, es decir, si existe algún valor de t que haga que me dé el vector nulo. Bueno, lo que voy a hacer entonces es igualar la parametrización, la derivada, al vector nulo. Esto es una igualdad componente a componente. Las tres componentes deben ser en simultáneo 0 para que exista un valor de t que me dé el vector nulo. Bueno, vemos ya que la tercera componente no se va a anular nunca. E a la t nunca da 0. Por lo tanto es imposible que la derivada me dé el vector nulo. Ya la tercera componente nunca va a ser 0. Así que nunca puede ser el vector nulo. Luego puedo afirmar que la parametrización, siendo de clase C1 y siendo que para ningún valor de t, en particular para ninguno del dominio, se anula, entonces es una parametrización regular. Bueno, ahora debemos estudiar la ecuación del plano normal y la curvatura en este punto. Así que lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos en este punto que nos dan y para eso necesitamos encontrar el valor del parámetro que haga que la función dé efectivamente este punto. Es decir, quiero hallar cuál es el f de t que hace que toda esta expresión dé 0 e a la pi sobre 2 e a la pi sobre 2. Bueno, igualo entonces la parametrización al punto, igualo componente a componente. De la tercera ecuación que me queda, vemos que t tiene que ser pi sobre 2, así que lo que voy a hacer ahora es ver si t igual pi sobre 2 satisface la primera y la segunda ecuación. Es decir, si cuando sustituyo en t en la primera ecuación, esta expresión da efectivamente 0, y cuando sustituyo t por pi sobre 2 en la segunda ecuación, da efectivamente pi sobre 2. Bueno, dado que coseno de pi sobre 2 es 0, la primera ecuación da efectivamente 0, y que seno de pi sobre 2 es 1, la segunda ecuación da efectivamente e a la pi sobre 2. Así que he encontrado el valor de t para poder posicionarme en el punto que me piden. Bien, ahora para determinar la ecuación del plano normal necesito encontrar la dirección perpendicular al plano normal, que es la dirección que tiene el vector derivado en el punto t igual pi sobre 2. Así que retomo la derivada que calculamos en el primer punto y la evalúo en pi sobre 2. Bien, acá coseno, como dijimos recién, es 0 y seno es 1. Así que todo este paréntesis da menos 1. Acá coseno 0 y seno de pi sobre 2 es 1, así que todo este paréntesis da 1. Por lo tanto, la derivada evaluada en pi sobre 2 es menos e a la pi sobre 2, e a la pi sobre 2, e a la pi sobre 2. Bien, el plano normal ahora es perpendicular a esta dirección.
a esta dirección, a este vector y a cualquier vector que sea paralelo a este vector en particular. Así que no estoy obligado a trabajar con este vector, puedo trabajar con el vector, por ejemplo, menos 1, 1, 1, que es paralelo a este vector y tiene números un poquitito más cómodos. Entonces el plano normal es perpendicular a esta dirección y pasa por el punto, o contiene al punto, 0 e a la pi sobre 2 e a la pi sobre 2. Voy a trabajar con la ecuación del plano normal, que recordemos que es ax más bi más cz más d, donde a, b y c son las componentes de la dirección normal. Así que voy a sustituir a, b y c por menos 1, 1 y 1 respectivamente. Me falta hallar el valor de d, entonces vamos a sustituir el punto que pertenezca al plano. Entonces debe satisfacer la ecuación. Sustituimos x por 0, y por e a la pi sobre 2, z por e a la pi sobre 2 y despejamos d. Con esto podemos entonces expresar la ecuación general del plano normal. Bueno, ahora para la curvatura necesito la derivada evaluada, que ya lo tenemos, y necesito la derivada segunda evaluada, así que vamos a derivar la derivada. Para derivar la primer componente, acá tengo que derivar e a la t por coseno de t, que ya lo derivé acá, ¿no? Acá la primer componente a la t coseno de t, la derivada es todo esto. Ahí, todo esto. Menos la derivada de e a la t seno de t, que también ya lo derivé. Es esto, es todo esto. Así que viene acá. Segunda componente es e a la t seno de t, que ya lo derivé, es todo esto que está acá. Más la derivada de e a la t coseno de t, que lo tengo derivado acá. Miren ahí. Y la tercera componente es e a la t. Bueno, si juntamos términos semejantes, vemos que acá en la primera componente e a la t coseno de t se va con menos e a la t coseno de t. Y en la segunda componente se van e a la t seno de t con menos e a la t seno de t. Así que la segunda derivada me da esta expresión. Bueno, la voy a evaluar ahora en pi sobre 2. Seno de pi sobre 2 es 1 y coseno de pi sobre 2 es 0. Así que me queda esta expresión. Bien, necesito hacer el producto vectorial entre la derivada primera y la derivada segunda. Vamos a usar el pseudo determinante, así que para resolver este determinante, fíjense que en la segunda línea puedo extraer del determinante un e a la pi sobre 2, y en la tercera línea también puedo extraer un e a la pi sobre 2. Este determinante es un poquitito más sencillo de resolver. Me queda e a la pi sobre 2 por e a la pi sobre 2 es e a la pi, y este producto vectorial da 1 menos 1, 2. Esto sería el vector que resulta de hacer el producto vectorial entre la derivada primera evaluada y la derivada segunda. Bueno, traigo esos valores, ¿no? La derivada primera evaluada y el producto vectorial entre la derivada primera evaluada y la derivada segunda evaluada. Acá la derivada primera la escribo convenientemente extrayendo factor común e a la pi sobre 2. Necesito calcular la norma de esta expresión para la fórmula de la curvatura, así que sabemos que la norma de un escalar por un vector es el módulo del escalar por la norma del vector. Bueno, el módulo de e a la pi sobre 2 es e a la pi sobre 2, porque es un número positivo, y la norma de este vector es raíz de 3. Así que acá tengo la norma de la derivada evaluada. Ahora necesito la norma del producto vectorial. Bueno, aplicamos la misma propiedad, es el módulo de e a la pi por la norma de este vector. Este vector tiene, este módulo es un número positivo, así que queda como está, y esto es 4 y 1 y 1, raíz de 6. Bueno, la fórmula de la curvatura entonces es el módulo del producto vectorial entre la derivada primera y la derivada segunda evaluadas, dividido el cubo del módulo de la derivada primera. Así que sustituimos lo que calculamos recién. Bueno, acá en el denominador hacemos distributiva del cubo, acá me queda e elevado a la 3 medios de pi. Y esto sería raíz de 27, ¿no? Lo que sería lo mismo, 3 raíz de 3. Raíz de 6 arriba es raíz de 3 por raíz de 2, así que podemos simplificar. Y entre e a la pi y e a la 3 medios de pi se restan los exponentes y obtenemos la expresión de la curvatura. No necesito aproximarlo, lo podemos dejar expresado de esta manera. Y esto concluye la actividad número 2.